Hola, buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos y a todas. Hoy día vamos a tener una sesión muy especial. Primero porque estamos con la jefa de servicio, María Angélica Barriga, ¿ya? Nuestra jefa del Tribunal Constitucional. Ella es abogada de la Universidad Central de Chile, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Salvador, Buenos Aires, Argentina. Tiene 16 años de experiencia profesional en distintos entes, como por ejemplo en la Contraloría General de la República, en el Servicio Electoral y por supuesto en el Tribunal Constitucional. Esta vasta experiencia implica que ha tenido participación en actividades muy importantes respecto a la fiscalización de la actividad pública, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. En el orden jurisdiccional se ha desempeñado labores en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República a través de la sustanciación y resolución de los procedimientos y en específico del procedimiento de juicio de cuentas. También ejerció funciones como jefa de la unidad de fiscalía del servicio electoral, donde estuvo a cargo del proceso de tramitación de denuncias presentados en relación, por supuesto, a aquellas infracciones que se detectan respecto a las normas de propaganda y gasto electoral. Asimismo, ha sido sustanciadora de procedimientos administrativos sancionatorios, y además, actualmente, como les comentaba, es la ministra de Fe y es la jefa de servicio del Tribunal Constitucional de Chile. Ella es la persona encargada del funcionamiento, es la jefa de servicio del funcionamiento del órgano. Además, ella, cuando estuvo o ejerció funciones en la Contraloría General de la República, fue relatora permanente del Centro de Estudios de la Administración, que ustedes lo conocen, el CEA, que es el que publica ahora una revista y organiza muchas actividades de la Contraloría, y también ha participado en el Diplomado en Gestión de Riesgos, Fraudes y Delitos Funcionarios impartidos por la Universidad de Valparaíso. Como ven ustedes, tenemos a una gran experta en estas materias, y esta materia, la que van a ver hoy, eh, es muy relevante. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, como ya lo hemos comentado, que el Estatuto Administrativo de FL29 y el Estatuto de los Funcionarios Municipales son normas que han quedado un poco desfasadas en cuanto, digamos, a la época, ¿no? Porque son normas más bien antiguas en relación a otros cuerpos normativos similares que rigen como estatuto especial algunos funcionarios públicos, y de allí que en muchos casos el Tribunal Constitucional, como van a ver con María Angélica, muchas veces el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a estas acciones de inaplicabilidad, al hecho de que estas normas se puedan, digamos, al comparar con la Constitución, señalarse que en algunos casos su aplicación resulta inconstitucional al caso concreto planteado. Y también tiene mucha relación con un tema que está muy en boga y que es muy relevante y que se refiere a todo el ejercicio de la función pública, al estatuto de la función pública. Yo les pido disculpas porque me tengo que ir a integrar una comisión de magíster y por eso no los voy a acompañar el día de hoy. Voy a tratar de incorporarme para ver las preguntas a las 4. Veo que hay dos preguntas, déjenme ver si son saludos solamente. Sí, va a quedar grabado. Este tema que va a tratar hoy día María Angélica fue pedido por las asociaciones de municipalidades que lo incorporásemos. Entonces, por eso va a ser un poco más entretenido que los otros temas que hemos visto, porque efectivamente fue señalado como uno de los temas de mayor interés por parte de las asociaciones. Bueno, sin más, los dejo con María Angélica. Muchas gracias, ministra Muñoz, por la invitación a participar de esta charla, y también un saludo a todos los presentes acá. Tal como se anunció por la ministra Muñoz, esta tarde vamos a charlar acerca de las responsabilidades administrativas y los procedimientos disciplinarios. Voy a compartir un PPT para que podamos avanzar. Ahí está.
Espero que se vea bien. Bueno, partimos entonces, damos inicio a esta charla, y con un preámbulo en realidad más bien general respecto a las responsabilidades. Y todas las personas, podemos decir, salvo aquellas que la ley excluye o exime y declara inimputable, tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad en el orden penal en este caso, que deriva de una participación, ¿cierto?, en un hecho que la ley penal describe como delito. Y que se traduce en la aplicación de una pena o una sanción que la misma ley penal asigna a ese delito. También las personas tienen responsabilidad civil, que deriva de no haber cumplido o haber retardado el cumplimiento de las obligaciones que para ellas emanan de un contrato cuando se trata de responsabilidad civil contractual, y la que resulta de su actuar doloso, intencional, culpable o negligente que ha causado daños a terceros cuando hablamos de la responsabilidad civil extracontractual. También de la comisión de un delito penal deriva la responsabilidad civil, que se traduce en la obligación de indemnizar o reparar el daño que se ha causado. Ahora bien, la responsabilidad administrativa, que también tiene todo funcionario público, es la que deriva en cumplimiento de sus obligaciones y deberes funcionarios, y que amerita, por supuesto, la aplicación de medidas disciplinarias previas, procedimiento administrativo de rigor. Vamos a avanzar esto, un poquito lo que iba contándoles. La fuente de la responsabilidad administrativa la podemos encontrar en la Constitución Política de la República y en la Ley 18.575. En la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 38, inciso segundo, que consagra el derecho de toda persona lesionada en sus derechos por el Estado o sus órganos a reclamar ante los tribunales sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiese causado un daño. También en la ley 18.575, como mostramos en su artículo 18, que señala, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que el personal de la Administración del Estado está sujeto a responsabilidad administrativa y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarles. El sistema jurídico chileno recoge el principio de independencia de la responsabilidad, y por eso inicialmente les señalé los tipos de responsabilidades que existen. La responsabilidad penal, civil y administrativa están establecidas y reguladas en distintos cuerpos legales. Están sujetas a distintas normas y diferencias de principios reguladores y procedimientos ideados por el legislador para establecerlas también diversos. Entonces, de esto deriva que todas las distintas formas de responsabilidades son independientes y autónomas. Cualquier responsabilidad puede existir en un caso sin que concurran las otras. Pero también puede ocurrir que de un mismo hecho deriven dos o más responsabilidades. Y en ese caso, cada tipo de responsabilidad por regla general se hace efectiva en forma separada. En este orden, vamos a revisar el artículo 119 del Estatuto Municipal, en donde dice que las sanciones independientes, la responsabilidad civil y penal, y las actuaciones o resoluciones referidas a esta no excluyen la posibilidad de aplicarle al funcionario una medida disciplinaria en razón de estos mismos hechos. O sea, por ejemplo, una persona sobreseída en un proceso penal y obtiene una sentencia, ¿cierto?, un sobreseimiento o una absolución en un juicio de responsabilidad civil, y por los mismos hechos que dieron lugar a un procedimiento administrativo puede ser sancionado. Y en el otro es culpable. Sin embargo,
como lo previsto en esa disposición, también hay casos en que las consecuencias del proceso penal pueden influir en materia de responsabilidad administrativa. Por ejemplo, cuando el funcionario ha sido sancionado con una medida de destitución y en el proceso criminal fue absuelto. Y la norma que acabo de señalar, ¿sí?, obliga a resarcir a este funcionario respecto de estos daños que se le han causado, incluso con la reincorporación al servicio. O sea, puede haber sanciones en cada uno de los tipos. Vamos a ver. Las medidas disciplinarias que establece el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales pueden aplicarse al funcionario como consecuencia de su responsabilidad administrativa y establecerse previamente a través de una investigación administrativa o un sumario. El inciso segundo del artículo 120 del Estatuto estatuye que las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en consideración siempre la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes que el mérito de los antecedentes de la investigación arrojen. Las medidas disciplinarias que se contemplan en el Estatuto Administrativo, en los artículos señalados, son 4. La medida de censura, que está definida en el artículo 121, del Estatuto y que consiste en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se deja constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de mérito en 2 puntos del factor de calificación correspondiente. La medida disciplinaria de multa, que la contempla el artículo 122, y consiste en la privación de un porcentaje de la remuneración mensual, que no podrá ser inferior de un 5% ni superior a un 20% de esta. En todo caso, en esta situación, el funcionario mantiene su obligación de servir en el cargo. Se dejará constancia en su hoja de vida de la multa impuesta y mediante una anotación de mérito en el factor de calificaciones correspondiente al acuerdo, de acuerdo a la escala. También tenemos en el 122A la medida de suspensión del empleo con privación de remuneraciones. Aquí dispone el artículo 122A que la suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un 50% o un 70% de las remuneraciones y sin poder hacer uso de derechos y prerrogativas inherentes al cargo. De ella también se dejará constancia en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de mérito, también con puntos en el factor de correspondiente. Y finalmente, la medida más gravosa, por supuesto, la destitución que la contempla el artículo 123 del Estatuto Administrativo Municipal, que es la más grave de las medidas disciplinarias, y dicha normativa la define como la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, poner término a los servicios de un funcionario. Siendo esa la sanción más gravosa, no puede aplicarse a cualquier infracción, solo en los casos que señala y es la normativa propiamente tal del articulado que menciona. ¿Y en qué caso se puede aplicar la medida de institución? También lo dice la normativa, ¿cierto? Cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente el principio de probidad. En el caso de ausentarse a la institución, el funcionario por más de 3 días consecutivos sin causa justificada, este es como una causal de destitución bien excepcional, porque en este caso se podría seguir una investigación. Se prohíbe destituir por medio de un procedimiento de investigación administrativa, pero en esta única circunstancia se podría destituir a un funcionario a través de ese procedimiento. En los casos que el funcionario sea condenado por crimen o simple delito, en los casos
que se establecen en leyes especiales y los estatutos administrativos, en los casos que se infringan las disposiciones contenidas en el artículo 83, que se refieren a las prohibiciones de los funcionarios municipales. Para aplicar alguna de las medidas disciplinarias que señalo, es preciso que se acrediten los hechos ocurridos, establecer quiénes intervinieron en ellos, determinar la participación en tales casos, hechos que correspondió si los hechos les correspondió su acción a uno o más funcionarios para servir a este propósito. Nosotros tenemos contemplado en nuestro estatuto, en el estatuto que estamos conversando, dos procedimientos administrativos. Uno, la investigación sumaria, y otro, el sumario administrativo. Cuando se constate que presumiblemente un funcionario ha transgredido sus obligaciones funcionarias, sus deberes, sus prohibiciones que la ley le impone en su calidad de funcionario público, no obstante no se trata de una infracción grave, puede disponer la autoridad una investigación sumaria. Generalmente las investigaciones sumarias son para infracciones leves que se cometen por el funcionario correspondiente. De acuerdo con el artículo 124 de la ley 1883, en el inciso séptimo, la regla general dice que como resultado de una investigación sumaria no puede aplicarse una medida disciplinaria, que es lo que yo le estaba señalando recientemente. No obstante, la misma disposición señala que sin perjuicio de lo que contempla expresamente el estatuto, y el estatuto, dentro de las situaciones de excepción, está el caso previsto de la norma del 69, que establece que los atrasos de ausencia reiterados sin causa justificada serán sancionadas con una investigación. Expresamente señala que es previa a una investigación sumaria. Conforme al artículo 124 del estatuto, la investigación sumaria tiene por objeto determinar, primero, la existencia de los hechos que constituyen la infracción, determinar qué funcionarios o funcionario está involucrado, y el grado o calidad de participación de aquellos o aquel. La investigación sumaria se caracteriza porque es un procedimiento muy breve, no puede durar más de 12 días, todas las etapas del procedimiento, y hasta la dictación de la sanción por el alcalde a través de un decreto alcaldicio. Este plazo de 12 días generalmente no tienen prórroga, está reducido a eso. Mediante un decreto alcaldicio, el alcalde, que es la autoridad superior de la municipalidad, dispone que se instruya la investigación sumaria. A través de ese decreto alcaldicio, señala los hechos que la motivan y designa en el mismo acto el investigador para que realice y practique las diligencias necesarias en la investigación. Puede ser incluso oral en la investigación sumaria, y lo que se pide es que respecto de aquella se levante un acta, pero tiene pocas formalidades en ese sentido, y la verbalidad también se puede practicar o llevar a cabo. Desde que el investigador toma conocimiento del decreto que lo designa, comienza a correr el plazo para la investigación. Dije que en un principio que eran 12 días en su totalidad, digamos hasta la etapa final, pero el investigador en su etapa, digamos, de indagatoria tiene 5 días iniciales para investigar. El investigador debe indagar los hechos denunciados, y para esto puede disponer de las medidas conducentes a este fin.
El procedimiento en general es verbal, como les señalé también previamente, sin perjuicio de que deba levantarse el acta y tiene algunas exigencias respecto al contenido que debe llevar esta acta en particular. Las notificaciones que se vayan practicando en el proceso, en un principio son personales, salvo que el funcionario que se trata de notificar no sea habido durante 2 días consecutivos en su domicilio o en el lugar de trabajo, y en ese caso, bueno, se procede a la notificación por carta certificada, que en este caso la notificación se entiende practicada al tercer día de haber sido despachada la carta por correo de Chile. Siempre debe dejarse en el expediente copia íntegra de la resolución que se notifica. Una vez que se practiquen las diligencias que el investigador estime adecuadas, dictará una resolución formal que declara el proceso en cierre. Dispone el artículo 125 en esta parte que si en el transcurso de la investigación se constatan que los hechos revisten una mayor gravedad, se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá por la autoridad competente, en este caso el alcalde, que la investigación prosiga como un sumario administrativo. Si en la etapa de investigación sumaria el fiscal decide cerrar la etapa indagatoria, tiene las opciones siguientes. Si reúne de los antecedentes, estima que se reúnen en la investigación suficientes para establecer la existencia de una falta, va a formular cargos, y si en caso contrario sensu, considera que de los antecedentes no se vislumbra el compromiso de la responsabilidad de algún funcionario, va a solicitar el sobreseimiento de la causa y se va a dar por cerrada la investigación, sin formulación de cargo, y como señalé previamente, si hay antecedentes suficientes, procederá a la formulación de cargos. La formulación de cargo consiste en imputar a uno o más funcionarios la comisión de acciones. Ahí están los 5 días, no voy como al tiempo con la PPT parece. Bueno, la formulación de cargos, como les decía, consiste en imputar a uno o más funcionarios la comisión de acciones u omisiones constitutivas de falta, infracciones y irregularidades administrativas establecidas en la investigación. Los cargos se formularán por escrito y serán notificados a los funcionarios acusados. Los funcionarios en contra de quien se han formulado estos cargos disponen de un plazo de 2 días para hacer sus eventuales descargos por escrito, fundado, y presentarlos al investigador. También en esta etapa del proceso de investigación sumaria, el funcionario podría también pedir un término probatorio. Si pide que se abra un término probatorio, el investigador deberá señalar el plazo para rendir las pruebas, pero en ningún caso puede ser superior a 3 días. Si transcurre el plazo para formular los descargos, sea que estos se hayan o no recibido, si se estableció plazo para rendir o si se estableció plazo para rendir la prueba y este está vencido, sea que se haya o no rendido, el investigador va a emitir un documento que se denomina vista o informe fiscal y que esté de acuerdo también a lo que establece el estatuto administrativo, tiene sus formalidades. En cuanto a su contenido, se señala que este informe o esta vista debe tener una relación circunstanciada de los hechos investigados, realizarse por el fiscal y acreditar, ¿cierto?, los hechos de la investigación.
debe tener las conclusiones a las que arribó el fiscal o el investigador en la investigación y los fundamentos de hecho de derecho en que basa sus conclusiones. La parte resolutiva en la que se propondrá alternativamente por el investigador la absolución o la aplicación de determinadas medidas disciplinarias al él o los funcionarios responsables de la falta o infracción administrativa. Este informe o vista se eleva junto con el expediente de la investigación a la autoridad que la dispuso, en este caso al alcalde, quien dispone también de un plazo de 2 días para resolver la propuesta del fiscal, pudiendo confirmarla o modificarla, incluso puede decir absolver, aun cuando el investigador haya propuesto aplicar una medida disciplinaria. Contra la resolución que falla o que aplica una medida disciplinaria, procede el recurso de reposición conforme al artículo 139 y que se interpone ante el alcalde en forma fundada. Ahora bien, como les dije previamente, hay situaciones en que en el transcurso de la investigación sumaria se advierte que hay hechos que son relevantes y graves y que pueden revestir no solo también la gravedad, sino la necesidad también de llevar a fondo una investigación más a cabo, más profunda, y con los plazos que se establecen en la investigación sumaria, es muy difícil poder realizar una investigación más profunda. De caso, cuando se hace necesario, cuando los hechos se advierten que tienen un mayor grado de gravedad, se procede a elevar la investigación a un sumario administrativo. Este procedimiento, el sumario administrativo, se puede disponer por la autoridad en cualquier momento, alcaldicia. Dado que, atendiendo a la naturaleza de la gravedad de los hechos, en el momento que se estime conveniente, puede ser al tomar conocimiento, puede ser al advertirlo por otra autoridad, por otro mecanismo, que no necesariamente puede ser por vía del investigador. Pero la norma del estatuto administrativo, el estatuto administrativo establece muy detalladamente los procedimientos, y este también, digamos en particular, no hace la diferencia. Dice el estatuto que hay sumario administrativo en los siguientes casos, y lo dice expresamente. Cuando así lo dispone la autoridad, inicialmente atendía la naturaleza y la gravedad de los hechos. Cuando el investigador durante el transcurso de la investigación constata que los hechos revisten mayor gravedad y que consideró inicialmente, y así lo hace saber a la autoridad alcaldicia y solicita que la investigación sumaria se eleve a sumario administrativo. Y también, por instrucción, también puede ser por instrucción expresa de la Contraloría General de la República, que en virtud de sus facultades fiscalizadoras también puede instruir a la autoridad alcaldicia para que realice un sumario o lleve a cabo un sumario administrativo y instruyéndolo Contraloría, el alcalde tiene que sí disponerlo. En el sumario administrativo tiene etapas mucho más claras, por supuesto, más largas que la investigación sumaria, y puntualmente se advierten esta etapa. Una etapa
indagatoria, una etapa acusatoria, una etapa resolutiva y por supuesto la impugnación de lo que se resuelva en el procedimiento sancionatorio. Ahora, la autoridad superior, para iniciar un sumario administrativo, va a dictar un decreto alcaldicio disponiendo la instrucción, ¿sí? Y va a designar un fiscal. Y este fiscal va a ser el que está a cargo, va a estar a cargo de todo el proceso de la investigación, inicialmente. El fiscal puede ser cualquier funcionario del servicio que tenga un grado mayor, igual o mayor, que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos. El cargo del fiscal es irrenunciable, el funcionario designado no puede excusarse de asumirlo, salvo que exista una causal de implicancia que debe hacerlo presente en la oportunidad pertinente, inmediatamente después que lo designan en realidad. Cuando con la resolución de la alcaldicia que designa al fiscal, y la resolución del fiscal posterior que va a nombrar un actuario que lo va a acompañar en el proceso disciplinario, se va a abrir, digamos, el expediente sumarial. Va a ser un expediente que tiene que llevar fojas, está foliado en letras y en números, y en él se forman en el mismo orden de el avance de la investigación, las declaraciones, las actuaciones y diligencias a medida que se vayan sucediendo y con todos los documentos que se vayan acompañando en un expediente que debe mantenerse íntegro y con todas las piezas que se vayan incorporando a la investigación. Toda actuación en esta investigación debe llevar la firma siempre del fiscal y del actuario. Tanto el fiscal como el actuario, una vez nombrado, como les dije previamente, se pueden declarar implicados. Solo por alguna de las causales que voy a mencionar. Que tenga un interés directo e indirecto en los hechos que se investigan, que tenga una amistad íntima o una enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados, tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo, inclusive o de adopción con alguno de los inculpados, por algún otro hecho que a su juicio le reste imparcialidad en el procedimiento y en el curso de la investigación. De la declaración de implicancia del fiscal va a resolver la autoridad que ordenó instruir el sumario, que es el alcalde, y del actuario resuelve el fiscal. En ambos casos, el plazo para resolver es 2 días. Si se acoge la implicancia, se designa un nuevo funcionario en la respectiva función. Bueno, designado el fiscal y el actuario, entra la etapa indagatoria del sumario, y esta es la etapa en donde se proceden a realizar las diligencias más importantes, para determinar si existen o no hechos constitutivos de alguna infracción administrativa. En esta etapa tiene un plazo de 20 días hábiles. Todos los plazos en el sumario, en el procedimiento sumarial, son de días hábiles. No obstante, en casos calificados, si existen diligencias pendientes que fueron decretadas oportunamente y no se pudieron llevar a cabo por fuerza mayor, el fiscal podrá solicitar una prórroga. Y esta prórroga podrá autorizarse hasta completar un plazo máximo en esta etapa indagatoria de 60 días. Al término de la investigación, el fiscal deberá disponer el cierre. En esta etapa y acto seguido, dentro de los 3 días siguientes hábiles, debe resolver. Así como la investigación
sumaria, como lo dije anteriormente, sí propone el sobreseimiento de la investigación porque no advierte hechos constitutivos de alguna infracción grave o una infracción a las normas estatutarias, o propone formular cargos. La etapa indagatoria llega a su fin transcurridos los 20 o 60, como les dije previamente, con la resolución del fiscal del cierre. Cerrada esta investigación, el fiscal puede adoptar con acuerdo del mérito las siguientes decisiones. Solicita el sobreseimiento y se da por terminada el sumario y se cierra. No se formulan cargos, por supuesto. Si propuesto el sobreseimiento, la autoridad llama a resolver, así lo dispone, la resolución que dicta está afecta a tomar razón por parte de la Contraloría, lo que implica un control previo de legalidad. Formulado, si decide no sobreseer, deberá proceder a formular cargo y ahí pasamos a la etapa acusatoria. En esta etapa, formulando los cargos, comienza precisamente con ello. ¿Y qué es la formulación de cargos? Ahí está. La formulación de cargo es la imputación a un funcionario de una determinada falta o infracción a las obligaciones que le imponen las normas legales o reglamentarias manifestadas en la comisión de hechos concretos y verificados. O sea, una vez que tú, de los resultados de la investigación, la recopilación de los antecedentes de la investigación, logra el fiscal tener la convicción de que sí los hechos cumplen los requisitos para constituir falta o infracción a las obligaciones funcionarias estatutarias, sí se formulan los cargos. Los cargos deben ser notificados, por supuesto, a los funcionarios involucrados. La notificación, al igual que en el caso de la investigación sumaria, se practica personalmente y si el funcionario no fuera habido durante 2 días seguidos por carta certificada. El funcionario, una vez notificado de la formulación de cargo, de los cargos en realidad que se le imputan, tiene un plazo de 5 días para efectuar sus descargos, que son sus defensas. Y también en esta parte, o en esta etapa, esta fase, puede presentar pruebas. O sea, pedir que se abra un término probatorio. En casos calificados, si el digamos, interesado expone algún fundamento muy específico, muy fundado y atendible, podrá prorrogarse este plazo de 5 días a otros 5 días. Siempre, si los funcionarios acusados hubiesen solicitado rendir prueba, el fiscal debe abrir un término probatorio, y este término probatorio es de 20 días hábiles. No tiene prórroga, no se contempla la posibilidad de prórroga, son 20 días, igual es bastante. Contestados los descargos o vencido el plazo para ello, aun cuando no se hubiese contestado, o en su caso vencido el término probatorio que se hubiese fijado, sea que se hubiese rendido o no la prueba, empieza a correr el plazo del fiscal para evacuar su vista o su dictamen. El plazo para evacuar la vista fiscal que tiene es de 5 días contados desde el vencimiento del plazo correspondiente señalado anteriormente. En este documento, el fiscal, conforme al mérito del proceso, propondrá a la autoridad alcaldicia la aplicación de las medidas disciplinarias o bien
en el transcurso de que formula cargos y procede al informe o vista fiscal, no llega o se da cuenta que los antecedentes no se podían acreditar en su totalidad, la responsabilidad o una infracción a las obligaciones funcionarias, podría proponer también en ese momento absolver al funcionario a quien se le formuló cargo. El artículo 137 del Estatuto Municipal establece las menciones de contenido de la vista fiscal. Y en general, ¿qué es lo que establece que debe contener? Una individualización del inculpado o los inculpados, una relación de los hechos investigados y la forma en que se ha llegado a comprobarlos. También debe contener la participación y grado de culpabilidad que le hubiese correspondido a los sumariados o a el sumariado, y las circunstancias, que es muy importante esto, atenuantes y agravantes, ¿cierto?, que les pudiesen afectar. La propuesta a la autoridad correspondiente de las sanciones que estima procedente a aplicar o bien absolver. Y si además los hechos investigados constituyen delito, son constitutivos de delito. Y ahí, bueno, entra una obligación y el deber funcionario que tenemos todos de remitir los antecedentes de la investigación al Ministerio Público competente. En esta etapa, y para el caso que el fiscal proponga una medida, y si es que llega a poner una medida, la más gravosa destitución, puede tener la opción de aplicar medidas preventivas. O sea, podría el fiscal disponer en esa instancia la prórroga de la medida de suspensión preventiva, por ejemplo, si es que la aplicó, o disponer otra medida preventiva, que sería, en este caso podría ser un traslado transitorio del funcionario, etcétera. Tiene facultades para aplicar otro tipo de medidas en esta etapa o instancia del sumario. Y eso tiene que ver también esa facultad, porque como dije previamente, cuando de los hechos investigados resulta que los hechos son tan gravosos que van a meritar una medida de destitución, y quizás la intervención del funcionario o el desempeño del funcionario dentro de la institución puede perjudicar a la investigación. Se le entregan estas herramientas y son súper específicas, o sea, no es para cualquier investigación, es cuando la gravedad es inminente, puede aplicarla. Bueno, una vez que el fiscal emite su informe o vista fiscal, ya está en condiciones ya el sumario de pasar a propuesta del alcalde, de la autoridad máxima. Y en esta etapa donde ya se decide un poco cuál va a ser la finalidad o cuál va a ser el destino del funcionario respecto a su investigación, es la etapa denominada resolutiva. Aquí en esta etapa el alcalde interviene ya directamente, bueno, interviene en todas las etapas del proceso, ¿no?, como la máxima autoridad del municipio. Pero aquí ya él resuelve directamente. Tiene un plazo 5 días el alcalde desde que recibe la vista fiscal o el informe del fiscal para poder resolver respecto de la propuesta que se le haga del inculpado o los inculpados.
Bueno, y aquí la autoridad, por supuesto, que también tiene opciones, ¿cierto? Tiene distintas posibilidades de decisión. Y la primera, que es la medida disciplinaria propiamente tal, la aplicación de una medida disciplinaria, aquí el alcalde aplica las medidas que contempla el estatuto municipal, que las dije previamente, ¿ya? Y en este caso, aquí puede también decidir, de acuerdo a los hechos o los antecedentes de la investigación, libremente, en realidad, si es que puede, o sea, si es que acoge la propuesta del fiscal, aplicar la misma propuesta sanción, puede rebajar la sanción, o puede aplicar la máxima. Es discrecional esa facultad para el alcalde. Sin embargo, el estatuto municipal establece una limitación respecto a esto. Y eso está estipulado en su artículo 138, en donde dice que ningún funcionario puede ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargo. Ahí tienen los límites el alcalde para aplicar las medidas disciplinarias. No, sí. Si los hechos no fueron materia de cargo, no pueden responsabilizar, claramente. Y esta norma tiene se fundamenta en el principio del debido proceso, o sea, considerando la situación de indefensión de que pueda haberse expuesto un funcionario municipal o cualquier funcionario en realidad que lo sancionen por hechos que no han sido materia de cargo. Por tanto, no ha podido defenderse tampoco de esos hechos, ¿no? Ahora, también puede ser que el alcalde tome la decisión de que de los antecedentes o del informe propuesto por el fiscal no considera que existan, digamos, hechos suficientes para atribuir responsabilidad administrativa a algún funcionario, y la alternativa, digamos, del alcalde va a ser absolver directamente. De acuerdo al mérito de los antecedentes, los documentos de prueba, no consta en el sumario la convicción para aplicar una medida disciplinaria. Pero también tiene una intermedia, que es ordenar la reapertura del sumario cuando no le convenza un poquito ni una ni otra decisión, y detecte quizás que sea conveniente incorporar otros nuevos antecedentes o profundizar un poco más la investigación, y solicita la ampliación de este sumario para investigar nuevos hechos, para tomar o tener la convicción suficiente para poder aplicar una medida disciplinaria, o porque considera que pueden faltar alguna otra diligencia que practicar y necesita esclarecer mejor los hechos de la investigación. En este caso, si es que solicita la reapertura del sumario, la autoridad fijará un plazo, y vencido este va a tener que el fiscal emitir un nuevo dictamen para poder adoptar el alcalde de nuevo una decisión al respecto. Nuevamente podría optar a pedir otra nueva reapertura. Tienen las tres alternativas igual. En la etapa de impugnación, ya con los recursos procesales ya disponibles para
para el funcionario a quien se le aplicó una medida disciplinaria, el único recurso que tiene disponible es el recurso de reposición y es ante la misma autoridad que le aplicó la medida disciplinaria. También tiene un plazo de 5 días para presentarlo. Ahora, ahí está, el artículo 139 establece el recurso de reposición, se presenta ante el alcalde, por escrito y fundado en el plazo de 5 días. Bueno, respecto a la extinción de las responsabilidades, ¿cuándo se entienden extinguidas las responsabilidades de un funcionario? Bueno, también lo establece el estatuto, por supuesto, y la responsabilidad de un funcionario se puede extinguir con su muerte, ¿cierto? Es evidente que si la sanción censura, suspensión, bueno, cualquiera, con la muerte del funcionario no puede aplicarse. También la sanción de multa quedaría sin efecto por cuanto la responsabilidad es personal y la muerte pone fin a la existencia de la persona. La norma del artículo 153 de la ley 18.883 lo dispone expresamente. Dice que la multa cuyo pago o aplicación se encuentra pendiente a la fecha de fallecimiento quedará absolutamente sin efecto. ¿Ya? Por haber cesado el funcionario de funciones, haber cesado en sus funciones, otra forma de extinguir la responsabilidad. Pero aquí el funcionario cesa por causales que establece el cese del mismo estatuto, entre las cuales se encuentra la renuncia, que es un tema que siempre ha sido como discutido, la renuncia del funcionario cuando está en una investigación, en un proceso de investigación. Si de alguna manera renuncia, y esa renuncia se hace efectiva una vez que se le ha aplicado la sanción administrativa, opera la renuncia sin ningún problema con la aceptación de ella. Pero en este caso sí, bueno, aún no está afinado el sumario administrativo, en cualquier última instancia que pudiera encontrarse, la renuncia podría retenerse por un periodo no más allá de 30 días. Porque si no, en realidad sería complejo aplicarla y todos los funcionarios que estén, digamos, en un procedimiento no terminado, administrativo, disciplinario, podrían renunciar y de esa forma evadir su responsabilidad. También se extingue la responsabilidad por el cumplimiento de la sanción, o sea, ahí ya el cumplimiento por parte del funcionario de la sanción que le fue impuesta conforme al mérito del proceso hace obviamente que se extinga su responsabilidad en dicha infracción. Por la prescripción de la acción disciplinaria, otra forma. Bueno, aquí la prescripción opera por el transcurso del tiempo previsto por la ley. Y sin que se haya ejercido dentro de los plazos pertinentes las acciones. En el caso de los funcionarios públicos, también está establecido en el estatuto que la prescripción, o sea, digamos que la acción persecutoria prescribe en el plazo de 4 años contados desde que estuviese incurrido en la acción, u omisión también podría ser. Respecto de las materias administrativas estatutarias, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
pero no es fácil, no es mucha ni abundante la jurisprudencia administrativa que, respecto de la cual, digamos, haya registro. Nosotros tomamos algunas, tratamos de buscar las que pudieran a ustedes, ¿cierto?, incluirlos en lo que en el fondo el tribunal se ha pronunciado al respecto, y encontramos algunas, no muchas. Se hizo un detalle para que ustedes puedan después revisarlas. Aquí, de los fallos que acompaño, tengo dos, hay dos de estos que más bien tienen un alcance general, y se refieren a la aplicación del debido proceso en los procedimientos disciplinarios. Generalmente reserva, que se ha pronunciado en la etapa del proceso sumarial, y hay otras sentencias que también están acompañadas en este dossier de pocas, como le digo, no es abundante la jurisprudencia en materia disciplinaria en el tribunal, y que se refieren a las garantías constitucionales en el orden penal y su proyección en la aplicación de las medidas disciplinarias. Los otros fallos que se adjuntan aquí, se acompañan, puse los hechos de... Aquí, perdón. Aquí está. Los hechos que impulsaron la inaplicabilidad. La decisión del tribunal, los considerandos pertinentes que pudieran ser digamos, de interés. Y aquí también acompañé tres, que se los voy a adjuntar en un correo, cuando parece que es el mecanismo que se utiliza en cada charla que se da, para que ustedes lo puedan leer. Son largos, pero en el fondo apuntan a lo que yo les indiqué. Ya. Lo que leo acá, terminada esta presentación, de inmediato se les va a enviar la PPT, sobre todo con la jurisprudencia que se acompaña, para que la puedan, digamos, revisar. Y la grabación va a quedar, digamos, en YouTube, por lo que entiendo, y esas son las preguntas que leo que se han presentado. Así que yo no sé si hay alguna otra más, y si no es así, les agradezco que me hayan escuchado en esta hora, y cualquier consulta también pueden hacerla por la vía mail, no hay ningún inconveniente para eso, por supuesto. Así que muchas gracias por la atención y por la participación de todos ustedes. Que estén bien.